Adelante, José. Sí, le quería consultar, porque con todo este tema de pandemia siempre buscamos entrevistas, ¿no? Jugadores, dirigentes, y creo que están mucho más abiertos al diálogo que en otras ocasiones, como que tienen bastante tiempo libre y eso para nosotros es bueno. Pero consultando a mucha gente, sobre todo presidentes de clubes, y algunos coincidieron que en el rato que fueron a la Federación Ecuatoriana de Fútbol a realizar algún trámite, simplemente no los recibieron, que incluso les habían dado audiencia, pero les dijeron, no, hoy día no te voy a recibir y ven otro día. Entonces, de pronto, eso es lo que usted hablaba del manejo político que le hace falta también al señor Francisco Villegas, porque sí hay que reconocer que hay quejas por un sector de la dirigencia. Bueno, mire, con gusto de poder atender. Tratamos siempre de poder atender la mayor cantidad de veces, porque sabemos que ustedes son el hilo conductor para poder llegar a esa masa de hinchas. Parecería que la cuarentena uno está con más tiempo. Yo le digo la verdad, tengo menos tiempo, porque uno encerrado aquí trata de disfrutar de la familia también, trata de... Y hacer más cosas, es verdad, eso es verdad. Fíjese que ni afeitarme puedo, que ya estoy hasta con estas pelusas que me salen a mí. Pero bueno, finalmente la realidad es que ese manejo político Francisco no ha estado acostumbrado, me parece a mí. Digo, desde el desconocimiento de no tener idea, no he pisado la federación desde que ganó Francisco, desde que votamos, no he pisado, no me interesa. Pero yo sí creo que hay que darle la oportunidad a los dirigentes de ser escuchados. Siempre pueden tener una opinión que puede ser beneficiosa, otras que no son, pero siempre es bueno escuchar, por lo menos. Es verdad que muchas veces es el golpe, dame esto, ayúdame con esto, y a veces la federación quebrada no tiene esos recursos, ¿no? Y cuando no se da gusto, también viene la negatividad. Pero hay que intentar, por lo menos hay que intentar cambiar ese formato de prebenda y tratar de ser político hasta un punto, y también de ayudar. Es importante que se sientan con el compromiso de ayudar, porque están puestos en una posición donde tienen la facultad de poder ayudar a los dirigentes, que a veces tenemos escasez. Hay equipos, hay asociaciones que no tienen una estructura adecuada, que tienen una limitación, y ahí es cuando la federación, la liga profesional, tiene que prestar esos servicios a estos equipos. Esteban, usted ha utilizado un término en dos otra consulta de mi parte que me ha marcado en esta conversación. He utilizado un término en esta conversación que me ha marcado 2 veces: manejo político. Le voy a hacer otra pregunta directa. En ese rubro, si a Liga de Quito o a usted lo ponen a votar nuevamente, ¿por quién lo haría? Y le razono. Usted dice que a Egas le falta manejo político, mientras tanto que Estrada, siendo hijo de un político, algo debe haber aprendido. Nuevamente le inquiero, ¿por quién votaría si hay una segunda votación? No cambiaría mi voto. Seguiría pensando y creyendo firmemente en que Francisco, Michel, Carlos Mansur han hecho las cosas bien y han querido hacer las cosas bien, a veces con la dificultad de la inexperiencia, como vemos en el manejo político, y me parece que Jaime estaba dentro de ese paquete. No sé qué pasó, que se apartó del paquete por el cual yo voté, y si tengo que votar, votaría por los mismos. ¿Usted cree que hay intereses velados que no se han conocido detrás de la propuesta de los 6 miembros que hicieron todo este cambio? ¿Piensa que hay algo oscuro detrás de ellos manipulándolos? Mire, es difícil poderlo saber. Solo Jaime lo sabrá. Y yo eso es lo que le dije a Jaime. Ojalá y confío que sean tus valores los que muevan esta agenda que has presentado y que no sea ningún interés oculto. Lo que no me deja muy tranquilo es con la velocidad que intentaron maniobrar, con la rapidez, todo prehecho desde el directorio, cómo lo sacaron a Francisco, después este congreso, cómo se dio, con los micrófonos abiertos cuando debían estar cerrados, micrófonos cerrados cuando debían estar abiertos, votaciones inconclusas, que se tomó una lista y el que estaba presente igual votaba por Jaime o por la desvinculación de Francisco. Es decir, no fue algo que debemos haber protegido, fue algo irreal que pasa en el fútbol ecuatoriano. Sin duda. Esteban. Marcelo. Germán, perdón. Sí. En estos últimos días también, Esteban, vimos en redes sociales comunicados van, comunicados vienen, y sobre todo parte de Emelec rechazando ciertas actitudes y calificativos que usted había dicho del circo, esto, y que a Emelec no le gustó y demás. Firmó Barcelona, firmó el Nacional.
y en otras ocasiones se han visto este tipo de dimes y diretes, estos cruces entre la dirigencia de Emelec, Nassim Neme, y Liga de Quito. ¿Cómo es su relación con Nassim Neme? ¿Por qué siempre ha existido esa relación ahí media áspera entre los dos? Mire, Nassim me parece que es un gran dirigente deportivo, ha hecho una gran labor al frente de Emelec, pero no coincidimos en la forma de ver la vida o el fútbol. Tenemos una forma muy distante y distinta de ver las cosas, ¿no? Él tiene su derecho de pensar como él quiere, al igual que yo. Él tiene el derecho de opinar como él quiere, al igual que yo. Entonces, el hecho que yo salga y diga mi opinión de que me parece que fue un circo, fue compartida con mucha gente y con la opinión pública. Y la verdad que me parece que fue un circo, no me voy a retractar en eso. Y la verdad, me incluyo, que fui parte de ese circo, porque soy dirigente deportivo. Y hoy somos vetados por la opinión pública justamente por ese tipo de acciones y actitudes. Y vuelvo, repito, no es nada personal con Neme, simplemente tenemos distinta manera de ver el mundo, la vida y el fútbol. Sí, algo que usted dijo hace un rato, y perdón, Damián, te robé el espacio, pero rapidito nomás, después se me va el hilo. Pero algo que usted dijo hace un instante, habló de la federación con la imagen de Chiriboga, que todo el mundo ya la veía mal. Sin embargo, con todos estos problemas y con lo que usted dice del circo, como que la imagen no ha cambiado mucho, Esteban. Sí, la verdad que no. Es difícil limpiar una imagen después de tantos años que estuvo Chiriboga ahí. Y le digo la verdad, con errores muy dantescos, ¿no? Realmente la calificación de error ya no tiene sentido con Chiriboga, ¿no? Porque corrupción, robo, es decir, hasta las entradas que se vendían, que eran regaladas, se vendían y iban para arcas individuales, personales, ¿no? No era para la federación. Entonces, todo eso, una vergüenza, todo lo como se vivió, ¿no? Y que sea la Fiscalía Norteamericana la que traiga a la luz toda la podredumbre que vivíamos, no solo el fútbol ecuatoriano, la FIFA y el mundo del fútbol, ¿no? Una vergüenza. Pero también tuvo aciertos, hay que reconocer que tuvo aciertos, del manejo político lo hacía bien, a veces en exceso. Y después yo lo viví, yo fui invitado a un mundial, fui invitado al primer mundial, a Japón y Corea. Y recuerdo las prebendas, recuerdo los beneficios, y eran increíbles, porque yo llegué cuando yo llegué, después de haber pasado un problema personal, me dijeron, tienes que ir, anda, te vas a sentar bien. Bueno, fui, al igual que fueron todos los dirigentes del fútbol ecuatoriano invitados. Yo fui representación de liga. Cuando llegué al aeropuerto me extienden un sobre, Hugo Mora, creo que era el financiero en ese momento, me extiende el sobre y me dice, mira, están tus viáticos. Digo, ¿para qué necesito viáticos? Me dijeron que estaba todo pagado, es que no necesito viáticos. Me dice, no, aparte que está todo pagado, toma tus viáticos. Y la verdad me quedé impresionado. Digo, no, muchas gracias, le agradezco, yo no, prefiero no. Y me acuerdo ahí, Mario Esteban Espinosa, que era dirigente del Deportivo Cuenca, me dijo, agarra y después, en todo caso, deposita en tu cuenta, porque preferible así. Y agarré y deposité en la cuenta de divisiones formativas de liga. Y creo que me sentía mal que el fútbol me tenga que dar más de lo que debo llevarme, ¿no? Era suficiente con la invitación. Y de ahí también vi las prebendas, vi cómo se manejaba Chiriboga y no me gustó. Y por eso desde ahí nunca más ningún dirigente de liga fue a ningún partido oficial de selección y nunca más. Y no que estaba mal, simplemente no compartía la forma, ¿no? Eso es todo. Pero tengo que reconocer que Chiriboga también tuvo buenas decisiones en escoger bien a los directores técnicos de las selecciones nacionales y finalmente el haber llegado a un mundial no es casualidad. Tuvo que haber hecho las cosas bien para podernos llevar a un mundial, que no justifico y que prefiero, discúlpenme, a lo mejor me equivoco en decirlo, pero prefiero a veces no ir a un mundial, pero que tengan un manejo honesto y que no despilfarren como despilfarraron y se robaron la plata de la federación, porque la plata de la federación no era de Chiriboga, era del fútbol ecuatoriano. Correcto, Damián, estamos ya en la recta final de esta entrevista con don Esteban Paz. Damián, por favor, despida usted. Su última pregunta. No, Esteban, te quería preguntar en cuanto a cómo ve tú y Liga el tema del retorno a los entrenamientos. En Europa se ha visto que los jugadores entrenan 3 en una cancha, 3 en otra cancha, más los controles que les hacen. ¿Cómo ves todas esas posibilidades que se den acá en el Ecuador? Porque los recursos y las posibilidades no son las mismas que los equipos europeos, ¿no? Clarísimo, Damián. Tienes el sentido clarísimo. No somos de Europa, no tenemos la dinámica de Europa, ni la rigidez en el comportamiento, ni la cultura que pueden tener, no se diga los alemanes. Pero
los recursos, no tenemos la suficiente capacidad de tener las pruebas para poder someter a todos a pruebas. Y después, hoy por hoy, nosotros tenemos que medirnos porque el COE ha trasladado la responsabilidad a los municipios. No podemos hacer nada mientras los municipios no nos permitan acceder a los entrenamientos y a movilidad normal. Entiendo que hay un estudio que han presentado que gente entre 18 y 45 años ya van a empezar a movilizarse a partir de junio, entiendo, algo así. Puedo equivocarme, eso es lo que escuché nomás. Pero bueno, eso quiere decir que ya se empiezan a abrir ventanas de poder entrar en cierta normalidad. Pero cierta normalidad va a ser igual inconclusa porque la enfermedad está ahí, el virus está ahí y ningún jugador, nadie quiere traer ese virus a su casa y enfermar a sus padres, a sus hijos, a sus esposas. Entonces todavía la problemática es demasiado compleja como para poder saber a qué atenernos. Esteban, hay un par de preguntas que yo tengo al margen de toda la temática principal y es básicamente cómo están manejando ustedes el acuerdo con los propietarios de suites y locaciones en el estadio para el tema de eliminatorias. ¿Cómo han previsto aquello para evitar molestias? Bueno, molestias siempre van a haber, porque no, el 100% no va a estar de acuerdo. Pero si usted me pregunta a mí, creo que sumado a la gran explicación que se dio en la asamblea de condominio y que la mayoría ha aceptado, hemos recibido sendas comunicaciones aceptando el beneficio es pagar un asiento de palco, perdón, de tribuna, ¿no? En tu suite. Es una comodidad enorme. Y después, si bien es cierto, es propiedad horizontal y todo, pero el dueño de suite puede arrendar la suite. Y con el arriendo de un partido, paga las alícuotas de todo el año. No se diga si arrienda los 10 partidos. Tiene ya un beneficio económico sustancial. Entonces, hay beneficios. Claro. Lo que pasa es que hay gente que dice, no, es mi suite y no me toca a nadie y yo entro porque entro. Entonces, ¿es Claro. eso? Claro, ¿es eso? ¿Es esta opción que tenemos? ¿O simplemente tener el espacio vacío y no ver ningún partido de la selección en nuestro estadio? Entonces yo creo que hay que tener la cordura, la mesura para entender el gran beneficio que puede representar desde nuestra suite a una entrada muy por debajo de lo que representaría un palco, entrar a tu suite. Y el tema del pay-per-view, ¿cómo lo analiza la directiva de Liga? Porque es algo que se está mencionando de manera casi repetida, Esteban. Miren, se lo menciona, no sé hacia qué punto iría o irá, difícil saberlo, hay que preguntarle a Gol TV qué le parece, pero ¿cómo vamos a suplir la deficiencia de los ingresos económicos por taquilla? En el caso de Barcelona, de Liga, de Emelec, es enorme, es decir, Son rubros grandes, ¿no? Estamos hablando de 20, 25% de mi presupuesto y un poco más, porque también estamos anclados a los partidos de Copa Libertadores. Eso, cada partido es un promedio de unos 400 a 500 mil dólares. Con Sao Paulo, 500 mil dólares. Con Binacional, tal vez 200 mil dólares, pero solo ahí hay 700 mil dólares. Y después los partidos del Campeonato Nacional, 2 millones de dólares. Y aparte que tenemos prevendido abono por todo el año. Entonces, es una pérdida monstruosa, ¿no? Oiga, el otro día estuvimos aquí, el día viernes, estuvimos a la presidenta del Nacional, a la doctora Vallecilla. Ella mencionó que no le han pagado a Abril el tema de derechos de televisión. Se lo traslado a usted porque usted mencionó en una entrevista radial hace algún tiempo de que habían tenido también que cruzar valores del fútbol mexicano por jugadores que habían negociado, que ya tenían el cheque y que la pandemia frenó ese pago. ¿Cómo está saliendo adelante Liga en el rubro económico? ¿Cómo se están manejando ustedes con las obligaciones y demás? Durísimo, porque en este caso sostenemos la caja al centavo, es decir, no se va ni un centavo más de lo que debe irse, tratando de tener una reserva de por lo menos 4 meses. Hicimos una retención conversando con los jugadores, ¿no? Y sí, vamos a hacer retenciones progresivas de menos a más, de acuerdo a lo que ganan los jugadores, estuvieron de acuerdo, también la plana administrativa, para lograr que alcance y poder pagar, no dejar de pagar. Claro está que en el rubro que tenemos de ingresos, los derechos de televisión son importantes, ¿no? Si dejamos de percibir derechos de televisión, simplemente la caja cada vez se va reduciendo más y alcanzará para menos meses, ¿no? Y ahí tenemos que hablar ya no de retenciones, sino de recortes con los jugadores. Tenemos que renegociar ahí seguramente los contratos, que no les gustará, pero no veo ninguna otra, porque retener es crear un pasivo, es una deuda que tenemos con el jugador, que al un rato hay que pagar. Pero ya retenciones es cuando ya, si ya no se puede pagar más, si no se puede generar más deuda,
tenemos que pasar a recortes, ¿no? Entonces, la situación está muy difícil, no nos paga todavía Gol TV, entiendo que hay una discusión y una negociación que están trabajando con las cableras. Me parece que hay que pensar un poco en el futuro. Si es que esto se retoma y no va a haber gente en los estadios, realmente todo el mundo se va a volcar a ver en su casa. Entonces, las cableras van a ganar mucho más en rating, en exposición. Entonces, ahí sí creo que deberían tener eso en cuenta, ¿no? Ajá. Esteban, permítame la última, Rómulo. Sí, hoy declaró Miguel Ángel Loor sobre la intención de volver al fútbol lo más pronto posible. Mire que en principio se había hablado de agosto, pero ahora dice a mediados de junio empezar los entrenamientos y a mediados de julio ya empezar los partidos o retomar la actividad de Liga Pro. ¿Usted cree que eso sea posible? Porque igual lo dijo Miguel Ángel Loor, se lo va a tratar en el Consejo de Presidentes próximo, que no citó exactamente o no dio con exactitud la fecha, que puede ser esta semana o a inicios de la próxima. Mire, tuvimos el viernes pasado directorio y ahí más o menos se analizó esta situación. Y vuelvo y repito, no depende de nosotros. Nosotros podemos querer empezar mañana, pero si los municipios tienen un semáforo en rojo y después el semáforo cambia muy poco y nos dan acceso a muy poco, el tránsito va a ser limitado. Entonces no creo que haya muchas facilidades todavía para tomar decisiones para empezar ya a entrenar. Y como va la situación, por el tiempo que hemos frenado el campeonato, Damián debe saber, mínimo un mes y un poco más de pretemporada para acondicionar bien a los jugadores. No es cuestión de simplemente soltarlos y que vayan y jueguen. Ya está todo perdido ese físico ya. Claro, hay que retomar. Además es una actividad grupal, no puedes entrenar de forma individual, tienes que trabajar de forma colectiva. Claro, no es tenis. Ahora sí. Esteban, sí, ya para despedirme y agradecerle a Esteban por la entrevista, por los minutos, la última, y un poquito más de confianza, algo que se pueda contar, ¿no? Algo que pueda ser digerible. Yo, por ejemplo, yo no comparto con la gente que dice al futbolista hay que ponerle las reglas claras y ser muy tajante y casi que mantener una barrera. Yo creo que el futbolista es una persona muy particular. No digo que se la malacostumbre o que se la malcríe, pero sí que hay que tener un poco más de tacto y tener otro diálogo con el futbolista. Casi que paternal en algunos casos, pero siempre con respeto y marcando bien las líneas. ¿Alguna vez usted, Esteban, como dirigente de liga, tuvo que hacer algo así parecido, que a lo mejor no se hizo público, pero lo manejó puertas adentro, algún problema de algún jugador, de algún técnico, algo pasó, pero usted justamente por manejar así para que haya armonía en el grupo y para que todo esté bien, terminó haciéndolo? Bueno, llevo en esta actividad mucho tiempo, ¿no? Empecé técnicamente antes de que nazca, porque ya en la barriga de mamá tenía que ser liguista y dirigente, así de fácil. Entonces, desde que nací, siempre agarrado a la pierna de mi padre, aprendí y fui cada vez metiéndome más y más, y créanme que desde muy niño ya pude hasta hacer contratos, aunque no crean, ¿no? Me acuerdo el primer contrato que hice a mi padre, le dije yo, me gustaría este peruano, Guillermo La Rosa, 1986, y vino Guillermo La Rosa, me hizo caso mi padre. Después vino 1987 para 88, Janio Pinto, era un jugadorazo en el América de Quito y me encantaba. Y mi papá quería a César Cueto, un peruano. Le digo, por Dios, pero ve este jugador, pero hazme caso. Vino por nada y resultó un muy buen jugador, que al año siguiente Iván Romero, que cogió la presidencia de Liga, lo vendió a Barcelona conjuntamente con dos brasileros, Bangu y Betancourt, que eran de Católica. Entonces yo muy temprano ya me encantaba, ¿no? Y después fui a estudiar fuera del país. Cuando regresé, lo primero que quise es ser parte de Liga y fui vocal de las divisiones formativas. Después fui presidente 2 años. Después me retiré para ayudar a mi padre a construir el estadio. Después regresamos con el estadio y no me he retirado desde ahí. Entonces, dentro de ese aspecto, discúlpame, hice una historia un poco larga, pero he tenido muchos errores y muchos aciertos también. Y dentro de los errores he confrontado muchas veces con algunos jugadores indebidamente y otras veces he ayudado demasiado a los jugadores y eso también ha creado una situación que no es la correcta, ¿no? Porque uno tampoco puede sobrepasar ciertos límites. Pero una de las situaciones más complicadas fue cuando
con mucha ilusión hicimos ese equipo de Munúa en el año 18, creo que fue, 2018, y falló todo. Contraté a Barcos, carísimo, y todo lo que vino, todo el equipo que armamos, y fallamos en todo, y no ganábamos un solo partido, a tal punto que los jugadores prácticamente le descabezaron al técnico, y ahí sí perdí la cabeza, y lamentablemente alguien me filmó en el camerino, y yo fui y tuve fuerte encontrón y fuertes epítetos con los jugadores, pero era más para tratar de recuperar un camerino roto, más que nada, ¿no? Oiga, Esteban, usted habló de que cometió un error, y eso me ha hecho acordar de una parte de su participación cuando dijo que el señor Estrada cometió un error. ¿Cuál sería su postura si él queda como presidente de la federación finalmente? Le dije exactamente, le voy a decir exactamente las mismas palabras que le dije a él cuando me llamó. Si quedas de presidente, te acompañaré, te auditaré, si tienes aciertos, te aplaudiré. Y si cometes errores, realmente me tendrás en la posición y en la vereda de enfrente, porque seré igual como actué con Chiriboga. Y él sabe porque él estuvo conmigo cuando actuamos contra Chiriboga. Y después de todo esto que ha pasado, ¿usted cree que Estrada y Egas puedan volver a trabajar juntos? Mire, mi padre me dijo una vez una cosa: nunca digas no y nunca cierres las puertas, porque las puertas siempre pueden volverse a abrir, porque uno nunca sabe lo que puede pasar en un futuro. Ojalá, por el bien del fútbol ecuatoriano, ojalá se pueda dar, ¿no? Que los dos puedan enmendar sus errores, que los dos los han tenido. Unos más, unos menos, pero los dos han tenido errores para estar en el estado que estamos como el fútbol ecuatoriano. Esteban, la última de mi parte. ¿Cómo se dio el tema de Gavarini para que venga a Liga y terminó siendo un estandarte para ustedes, consiguiendo con sus... ¿Y por qué no lo trajo antes, Esteban? Es el arquero de selección. Sí, bueno, antes lo tuvimos, es que teníamos a Domínguez, y después, la verdad, buscábamos con Pablo ese arquero que tenga esa ventaja. Y Pablo me dijo una cosa con mucha sabiduría: prefiero un arquero, tú debes saberlo, Damián, del sur del continente. Del sur del continente me refiero a Uruguay o Argentina. ¿Por qué? No porque sean mejores que los ecuatorianos, por ahí técnicamente no son mejores, pero tienen una condición, el trabajo de inferiores, que les hace que hablen mucho, que dirijan desde atrás para adelante, que les dirijan, que les ubique a los jugadores, que sepan hablar. Muchas veces nuestros jugadores se cierran la boca y desde atrás no dirigen. Entonces los argentinos, los uruguayos tienen esa condición. Y buscamos mucho a un arquero de Nacional panameño, y buscamos mucho a un arquero de Defensor, y no lo pudimos traer. Esos eran los que quería Pablo. Y cuando no pudimos contratar a los dos, empezamos a ver a Burián, que estaba en Godoy Cruz, y estaba... Buen arquero Burián también. Buen arquero Burián, y estaba Gavarini. Y no sé por qué... Que fue finalista con Colón, ante Independiente. Claro, Burián, así fue. Y fue Gustavo Leskovich el que nos sugirió, por un bagaje de distintos factores, que nos vayamos por Gavarini, y Pablo lo aceptó, y fíjate que fue el mejor acierto que hemos tenido, porque más allá de ser un gran arquero, es una excelente persona. Por algo tiene la banda de capitán hoy por hoy. Muy bien, Esteban. Va a ser un contrato de por vida, vitalicio. Sí. Muy interesantes todas las respuestas. Oiga, y ya que estamos hablando de... le cuento esto, hace un mes conversé con él y le dije: termina tu contrato en diciembre, ya empecemos a hablar porque te tienes que quedar algún tiempo más. Él tiene, hay jugadores que tienen un cheque abierto, y los dirigentes sabemos que tienen que tener un cheque abierto y que ellos se ponen el contrato. Él es el caso, ¿no? ¿Y qué le respondió él sobre la posibilidad de extender el contrato? Feliz, él se quedaría feliz de Liga. Está muy feliz con su familia, recién fue padre de una hermosa niña, y vuelvo, repito, es una excelente persona que nos tiene muy contentos, sobre todo como ha demostrado esa condición de liderazgo interno, ¿sí? Esta es una opinión muy futbolera, no tiene que ver con los títulos, pero a mí, no sé, y si usted se quiere animar a opinar, bienvenido sea. Mañana rompemos con titulares, pero sacando los títulos a un lado, y esto lo conversamos en otro programa, a mí me parece que Gavarini es el mejor arquero que ha tenido Liga, por lo menos que yo recuerde, y yo he visto mucho menos fútbol que otros, pero me parece más arquero, mejor arquero que Ceballos y que Domínguez, sin quitarle mérito, que son grandes arqueros, históricos, le han dado muchísimo a Liga de Quito,
pero Gavarini me parece que es un arquero completo que transmite una seguridad como casi nadie. Y yo creo que es ídolo en Liga de Quito. No sé qué opina usted. Mira, es difícil y no podemos dejar de ver la historia. Y hemos tenido muy buenos arqueros. Maeso en la 73, 74, 75, un gran arquero. El Chapulín Quiroga, hemos tenido a Chiriboga, Héctor Lautaro Chiriboga, Espinosa, Dida Domínguez. Y después, créeme que lo de Ceballos es superlativo, ¿no? Ceballos logró lo que todos quisiéramos que lograrlo y solo él lo pudo lograr. Obviamente, no él, pero el equipo. Entonces, claro que su figura se elevó mucho por el logro deportivo, ¿no? Porque no solo fue la Copa Libertadores, sino fueron recopas y después fue la Copa Sudamericana, ¿no? Entonces, después jugar contra Manchester, de jugar contra Real Madrid, todo eso que vino, él lo pudo hacer, ¿no? Y conjuntamente con Domínguez. Ahora, sin duda, Gavarini todavía tiene mucho por ganar, mucho por desarrollar, y creo que tenemos un lindo equipo como para poder lograr cosas importantes con él en el arco, ¿no? Ya que menciona la última, Manchester, ¿cómo quedó el tema del amistoso con el Manchester, Esteban, con esto de la pandemia? Bueno, con esto está frenado, ¿no? Claro, los dirigentes del Manchester nos han dicho que se va a hacer, pero claro, este año ya queda vetado, difícil poder encajar en este año, ¿no? Hablando directo del tema Liga, ¿cuál usted considera que fue la mejor contratación de este año 2020? Porque realmente llegaron muchos jugadores y de primerísimo nivel. Mire, es difícil, Joselo, porque todavía no hemos visto a este equipo desarrollarse en plenitud. Creo que han venido muy buenos jugadores, claro. Creo que le veo muy motivado a Moisés Corozo, le veo muy motivado. Creo que Anderson Ordóñez va a tener un mucho mejor año ya que está recuperado. Y creo que Pedro Pablo es un excelente jugador que nos ha dado mucho por esa banda. Ya Antonio más involucrado en la mitad del equipo. Veamos los extranjeros cómo se van adaptando. Rodrigo Aguirre ya cumpliendo sus sanciones. No, se entró bien. Sornosa entró muy bien, Marcos Caicedo, veamos cómo entran también otros jugadores, ya recuperado el hermano Julio, el Johan Julio, veamos cómo le va a habilitarse, parece que quiere enmendar su vida y sabe que se trata de un excelente jugador. Veo que Rodrigo Aguirre ya está en plenitud de conexiones y al igual que miren mi colombiano, que le quiero muchísimo porque es un gran tipo, Cristian Martínez Borja, hoy ha tenido la oportunidad de demostrar y se puso el equipo al hombro y no nos defraudó. Fue resistido al iguinicio, ¿eh? Es que mira... y usted lo defendió, usted lo mantuvo. Es que yo primero tengo que defender a mis jugadores, ¿no? Salvo que vea que son demasiado indisciplinados o haya un acto que vaya en contra de la cultura interna, ahí sí me mantengo al margen o no lo defiendo. Pero si veo que se matan por el equipo, se matan por ser parte del grupo y cuando las pocas oportunidades que tienen la logran realizar, entonces hay que defender y creo que ese es nuestro rol. Y Cristian Martínez ha sido una excelente persona, un excelente compañero y cuando tiene la oportunidad de demostrarlo, ha demostrado. Ok, Esteban. Ayer se reactivó el nombre de Jefferson Montero con esta situación de live con Antonio. ¿Eso está caído debido a la crisis económica o usted cree que tome fuerza en el transcurso del año? Vuelvo al concepto de que es difícil cerrar las puertas, ¿no? No se puede saber lo que va a pasar de aquí en adelante, pero hoy por hoy mi prioridad es mi equipo, mi grupo humano, los contratos que tenemos, hoy que tengo que defenderlos, los jugadores que han confiado en mi proyecto deportivo, esa es mi prioridad, ellos son mi prioridad. Después sería irresponsable decir voy a contratar un jugador más si todavía estamos hablando de retenciones y posiblemente de contratos cortados, ¿no? Entonces no es justo, pero si es que se llega a dar que en esta ventana sale tal o cual jugador y nos deja un superávit en la negociación y necesitamos uno de estos jugadores, bueno, puede ser. Por eso digo, es difícil decir que no, pero hoy por hoy mi prioridad son mis jugadores. Copa Ecuador Correcto. Este año. ¿Perdón? Copa Ecuador este año, ¿la ve factible? Cada vez que pasa y cada vez que la situación se ve menos o más complicada y difícil de saber qué va a pasar, las fechas se pueden reducir mucho, entonces no se sabe qué atender. Habrá que ser muy imaginativos para poder alcanzar, no digo que no se juegue, lo que digo es que hay que ser muy imaginativos para poder alcanzar toda la competencia que tenemos que hacer en muy corto tiempo. Correcto, Esteban. Ponemos punto final a esta entrevista que ha sido realmente muy, muy agradable. Espero usted se haya sentido bien porque lo enamoré para que acepte la nota y le dije que íbamos a pasarla chévere. Espero que la haya pasado chévere con nosotros hoy, Esteban.
Muchas gracias. Lo importante es que también me conozcan. Mucha gente me juzga sin conocerme y mucha gente me juzga sin verdaderamente saber mi sentimiento atrás de la opinión. Eso es todo. Y muchas gracias por darme esa oportunidad. Es correcto. Muy bien. Vamos a despedir a los muchachos también, que seguramente añadirán algún comentario. José, su despedida. Oh, muchísimas gracias, Esteban. La verdad es que la primera, ojalá no sea la última. Era que conversamos en la finalísima de la Supercopa Ecuador, ahí en el Chucho Benítez, cuando Liga se llevó la copa, y por eso le hacía referencia de Pedro Pablo Perlaza, porque realmente fue uno de los jugadores que más alto nivel tuvo. Copa Libertadores este año, la última nada más, y con eso me despido, Esteban. ¿Lo ves como un objetivo viable, posible? Me encantaría volver a jugar, tenemos que volver a jugar, porque de eso se construyó mi presupuesto, pero viajes, tránsito, aduanas, todo eso es muy complicado en la situación que vivimos. Entonces habría que tener mucha imaginación para saber cómo se puede dar eso, ¿no? Sin duda. Germán, su despedida, por favor. Bueno, ha sido una charla bastante productiva, un placer haberlo tenido a Esteban, haberlo conocido y haber conversado con él directamente. Y una ya de carácter personal, Esteban, en este encierro, en este confinamiento, ¿ha hecho algo que antes no hacía o que aprendió a hacer en este encierro o todo normal en casa? Hoy soy un tigre para limpiar mi casa, ¿no? Hoy sí, mi mujer me tiene con esa escoba y lavando platos de forma terrible, pero hay cosas que también quiero resaltar, ¿no? El poder estar mucho más cerca de mi familia, de mis hijos, poderlos ver estudiar, estar en el día a día, que antes era mucho más difícil, ¿no? Pero eso ha sido fantástico. Me ha hecho reír. Muy bien, muy bien. No lo veo usted con una escoba en la mano, pero me lo imagino. Muy bien. Camas, lavo ropa, hago de todo aquí. Imagínese. Ok, Damián, por favor. No, bueno, saludarlo a Esteban, que como le dije al inicio, no lo veía hace mucho tiempo, agradecerle por su tiempo. Y la última de mi parte, que es algo que siempre está a nivel nacional muy, muy hablado, ¿usted cree que Barcelona le ganará alguna vez a Liga en Casablanca? Y por supuesto, Damián, tú jugaste varias veces esos partidos. Algún rato pasará, es normal. Lo anormal es lo que está pasando, que Alemán, que no gane. Alemán tuvo para definirlo y chao, se acabó. Es verdad, me metí para mi suite, dije cómo me insultarán, pero mira, falló y Gavarini fue el mejor jugador del partido por eso y después del gol de Guerra. Son circunstancias, son vicisitudes de la vida que se dan, algún rato pasará, por supuesto que algún rato pasará. Oiga, Germán quería un titular y ahí está un titular. Esteban Paz se metió a su suite cuando Alemán iba a cobrar el penal. Ahí está el titular que pedía Germán. Bueno, despedimos con esto. Este es el momento donde más publicidad necesita tu negocio y la pantalla del canal del fútbol. A través de la señal de TV Cable junto a nuestras redes sociales forman el equipo perfecto que hará incrementar tus ventas. Comunícate con nuestro departamento comercial a los teléfonos 098-722-8272 o el 099-9485-599 y salta a la cancha junto al canal del fútbol. Esteban, gran abrazo. Muchas gracias por la deferencia. Que tenga linda noche. A ustedes, muchas gracias. Y gracias a los televidentes del canal del fútbol por haber seguido esta entrevista. Pasen bien.